Hola y bienvenidos de nuevo a El Rollo Criminal. Como es diciembre, pensé en hacer una recopilación de asesinatos ocurridos en diciembre, así que ponte cómodo y escucha este video largo. Para quienes los celebran, feliz Navidad y saludos de temporada a todos. Para la narración de crímenes reales de esta semana, veremos 3 crímenes horribles cometidos en Gales durante las décadas de 1980 y 1990 y cómo el responsable finalmente fue llevado ante la justicia después de muchos años de arduo trabajo policial y análisis forense. Para aquellos de ustedes que han escuchado todos los casos que he hecho, cubrí este caso aproximadamente hace 4 años. Así que lo he vuelto a grabar porque creo que ahora puede sonar mejor y hay un par de actualizaciones sobre este caso. Ahora volvamos a la historia. Ricardo Tomás era un exitoso agricultor de 58 años que vivía en una casa grande en Scoverston Park con su hermana Elena, de 54 años. Se sabe poco sobre la vida de Ricardo y Elena. Eran personas muy reservadas. Se les considera tímidos y amables. Ricardo era conocido dentro de la comunidad agrícola local y se cree que Elena amaba a los caballos. El domingo 22 de diciembre de 1985, el clima había estado horrible todo el día y Ricardo y Elena estaban pasando la tarde en casa. La casa señorial de 3 pisos en la que vivían estaba ubicada en una zona remota de Milford Haven, en Gales, rodeada de campo. Esa tarde, una señora llamada Anna McEwen iba conduciendo con su cuñada y notaron que salía humo de la casa de Ricardo y Elena. Al investigar más de cerca, vieron llamas saliendo del techo de la casa y después de golpear la puerta para ver si había alguien adentro, condujeron hasta el pueblo más cercano para llamar por ayuda. El servicio de bomberos de Dovehead llegó pronto, pero para entonces el incendio ya había consumido por completo la casa. El oficial de bomberos Ricardo Brock pudo ver a Ricardo Tomás en las escaleras y logró sacarlo poco antes de que el techo de la casa se derrumbara. Ricardo ya estaba muerto. El cuerpo de Elena fue encontrado en una habitación de la planta baja al día siguiente. Después de la investigación, se determinó que ella había estado acostada en una cama en una habitación del piso de arriba antes de que la cama se desplomara a través del piso durante el incendio. El incendio fue tan intenso que fue imposible determinar dónde había comenzado. Sin embargo, estaba claro que el incendio había sido provocado intencionalmente usando diésel. Las autopsias revelaron que Helen había sido atada, amordazada y luego le dispararon en la cabeza a quemarropa. Richard también había recibido disparos. Inicialmente sufrió una herida menor en la cabeza, seguida de una herida fatal en el abdomen. La policía trabajó bajo la suposición de que los asesinatos ocurrieron cuando Richard o Helen sorprendieron a un ladrón y luego se inició el incendio para destruir cualquier evidencia. La familia Thomas ofreció una recompensa considerable por información y, a pesar de que más de 100 personas trabajaban en el caso para resolver este crimen, la investigación no avanzó. 4 años después, en el verano de 1989, esta tranquila comunidad rural en Pembrokeshire volvió a ser sacudida por otro crimen extremadamente violento. Peter Dixon, de 51 años, y su esposa Gwenda, de 52 años, habían viajado desde Oxford para pasar unas vacaciones de campamento en Halston Caravan Park, en Little Haven. Peter era un exteniente de vuelo de la Real Fuerza Aérea y Gwenda trabajaba como secretaria. La pareja conocía muy bien esta parte del país, ya que la habían visitado en muchas ocasiones durante los últimos 15 años. Se les describía como una pareja amable, amistosa y compasiva, con una vida familiar feliz. Tenían previsto salir del campamento el 29 de junio, pero como la mañana estaba húmeda, decidieron dar una última caminata por el sendero costero mientras su tienda se secaba. 3 días después, el 2 de julio de 1989, Tim Dixon, su hijo de 22 años, empezó a preocuparse cada vez más porque sus padres no habían regresado de su viaje de campamento. Él notificó a la policía que estaban desaparecidos. Al investigar, el auto y la tienda de campaña de Peter y Gwenda seguían en el campamento. La policía inició una búsqueda en la zona y aproximadamente a las 3:30 p.m. del miércoles 5 de julio, los cuerpos de Peter y Gwenda fueron encontrados ocultos en un bosque junto al sendero costero, a aproximadamente media milla del campamento.
La pareja había sido robada, atada y sometida a una cantidad extrema de violencia. Ambos habían recibido disparos en la cara a quemarropa con una escopeta Smirnoff. A Pedro le robaron el anillo de bodas y su tarjeta bancaria. Esta tarjeta fue utilizada para retirar 300 libras de un cajero automático local y pronto se difundió un retrato hablado y la descripción del sospechoso. Se realizaron más de 6,000 entrevistas, pero después de 18 meses, la investigación no avanzaba y fue drásticamente reducida. Luego, 7 años después, ocurrió otro crimen brutal en la misma zona. El 6 de marzo de 1996, 5 adolescentes caminaban por un campo cerca de la escuela Mount State en Milford Haven. Vieron a un hombre caminando hacia ellos y al acercarse se dieron cuenta de que vestía ropa oscura, un pasamontañas y también llevaba una escopeta. Les ordenó que se tiraran al suelo disparando un tiro al aire como advertencia. Luego agredió sexualmente a 2 de las chicas y después exigió dinero al grupo antes de huir. A pesar del arduo trabajo de la policía de Haverford West, el crimen permaneció sin resolverse. Al año siguiente, el 2 de diciembre de 1997, los asesinatos de Peter y Wenda aparecieron en un episodio de Crime Watch. Es un programa de televisión del Reino Unido que reconstruye crímenes importantes para pedir la ayuda del público en la resolución de casos. A pesar de recibir una excelente respuesta al programa, con más de 400 llamadas del público, el caso seguía sin resolverse. No fue sino hasta casi 12 años después, en mayo de 2009, que finalmente alguien fue acusado por estos asesinatos, agresiones sexuales graves y robos. Esta es la historia de la vida y los crímenes de John Cooper. John nació el 3 de septiembre de 1944 en Milford Haven, en Pembrokeshire, en Gales. Cuando tenía 12 años conoció a una chica llamada Pat, con quien más tarde tendría una relación romántica. En 1959, a los 15 años, dejó la escuela y se capacitó como carpintero antes de trabajar en la construcción. Iba de un trabajo a otro, pasando la mayor parte de su tiempo trabajando como jornalero en las granjas de Pembrokeshire. El 11 de julio de 1966 se casó con su amor de la infancia, Pat, y al año siguiente nació su primer hijo, un niño al que llamaron Adrián, quien más tarde sería conocido como Andrés. Y 2 años después tuvieron una hija llamada Teresa. La vida familiar no era feliz para los Cooper. Juan era un hombre violento con un temperamento explosivo. Desde los 9 años, Adrián sufría golpizas regularmente a manos de su padre, muchas de las cuales resultaban en lesiones físicas graves, además del evidente daño mental que esto causaría en un niño pequeño. Parecía que Juan disfrutaba infundir un miedo absoluto en su hijo. En una ocasión, obligó al niño a meterse una escopeta en la boca y muy lenta y deliberadamente apretó el gatillo. Adrián no sabía que la escopeta no estaba cargada. Ante los demás, Juan aparentaba ser divertido, encantador y sociable. Le gustaba jugar a los dardos, tomar una copa y era un gran apostador. Algo que se esforzaba por mostrar como su lado divertido cuando estaba fuera de casa, pero que, puertas adentro, era mucho más problemático y llevaba a la violencia y problemas de dinero. Sin embargo, en 1979, Juan ganó un auto Austin Princess y 90,000 libras esterlinas en una competencia de Spot the Ball, lo que hoy equivaldría aproximadamente a 475,000 libras esterlinas. Se informa que regaló 10,000 libras esterlinas de su premio a miembros de la familia y llevó a su esposa a unas lujosas vacaciones a Estados Unidos. No está claro si sus hijos los acompañaron. Al regresar, compraron una pequeña granja donde Juan cultivaba cebada y su esposa cuidaba caballo. Juan continuó bebiendo y apostando, y para 1982 Adrián, de 15 años, se fue de la casa familiar porque ya no podía soportar vivir con su padre violento y agresivo. Juan siguió persiguiendo la siguiente emoción de las apuestas, y a pesar de su gran victoria anterior, no pasó mucho tiempo antes de que la familia volviera a tener dificultades para llegar a fin de mes. En diciembre de 1985 ocurrieron los asesinatos de Elena y Ricardo Tomás. Juan vivía a menos de 1 milla de distancia y anteriormente había trabajado en la granja que pertenecía al señor Tomás. También se informó que era conocido por comprar heno a Ricardo Tomás.
discutiendo de manera agresiva mientras negociaba el precio. Como parte rutinaria de la investigación, Juan fue interrogado por la policía. Su familia, incluido su hijo, confirmó que él había estado en casa la noche en cuestión. No se le dio más consideración en ese momento. Juan continuó cometiendo múltiples robos en la zona local. Buscando ganar más dinero, Juan participó en el concurso Bullseye de ETV en mayo de 1989. Durante su aparición en el programa de preguntas y respuestas basado en dardos, bromeó con el presentador del programa, Jim Bowen, e incluso habló de su amor y conocimiento del área donde Peter y Wenda Dixon fueron asesinados exactamente un mes después. El anillo de bodas de Pedro fue robado durante los ataques, y cuando se descubrió que Juan había vendido un anillo de bodas el mismo día en que se encontraron los cuerpos de Pedro y Wenda, la policía lo interrogó. Sin embargo, Juan explicó que el anillo que había vendido era suyo, y este hecho fue verificado por su familia. El hijo de Juan, Adrián, explicaría más tarde cómo Juan hizo que la familia mintiera por él tanto sobre el anillo como sobre la coartada, pero lo había sugerido de una manera tan casual que en ese momento les pareció casi trivial. Los robos a mano armada continuaron. En noviembre de 1996, Juan irrumpió en la casa de Sheila Clark, una maestra local. Sheila logró presionar el botón de pánico de la alarma y, mientras Juan huía de la escena, descartó algunos objetos arrojándolos a un seto cercano. Cuando la policía encontró estos objetos, comenzaron a acercarse a Juan. Un registro en su casa reveló objetos de más de 70 robos, incluyendo joyas, cuadros, marcos y más de 500 llaves. Se cree que guardaba estas llaves como trofeos. También se registraron las casas de sus familiares y se encontraron más objetos robados. En 1998, John fue encarcelado por 14 años por cometer más de 30 robos. Ahora estaba en la mira de la policía por los asesinatos de Ricardo y Elena Tomás, Pedro y Gwendolina Dixon y el ataque muy grave a los 5 adolescentes. Sin embargo, no había pruebas que lo vincularan a estos crímenes. 8 años después, en febrero de 2006, mientras Juan seguía cumpliendo condena por robos, se reabrieron casos sin resolver de asesinatos y agresiones sexuales. Esto se conoció como la Operación Ottawa. Juan Cooper seguía siendo el principal sospechoso. Todas las pruebas de los robos por los que Juan había sido condenado se habían almacenado meticulosamente y, con los avances en las técnicas forenses, había esperanza de que se pudiera establecer una conexión entre Juan y estos 3 delitos graves. Sin embargo, era una tarea monumental, con montañas de pruebas que necesitaban ser revisadas minuciosamente. Mes tras mes de trabajo forense parecía no llevar a ningún lado. Más de 2 años después, en julio de 2008, cuando Juan se acercaba rápidamente a la fecha de su liberación por los robos anteriores, la policía pasó 4 días interrogándolo en relación con los otros 3 crímenes. Ya habían identificado que Juan ansiaba respeto y se les indicó que lo dejaran hablar tanto como fuera posible con la esperanza de que, de alguna manera, se incriminara a sí mismo. Juan continuó insistiendo en que no era un asesino, alegando que la policía simplemente lo estaba usando para cerrar casos antiguos sin resolver. Sin ningún avance forense, Juan fue liberado de prisión en enero de 2009 después de cumplir 10 años por robo y robo a mano armada. La policía creía que él era un asesino y temía que atacara de nuevo. Sin embargo, después de 3 años de investigación, todavía solo tenían pruebas circunstanciales en su contra. Poco después de su liberación, la esposa de John, Pat, murió. Los investigadores analizaron las fibras de la ropa para buscar coincidencias. Un par de pantalones cortos de John, que se habían conservado como evidencia desde su condena, eran similares al par que aparecía en la foto del hombre usando la tarjeta de efectivo de Peter Dixon para retirar dinero. Finalmente, en abril de 2009 hubo un avance en el caso. Durante el análisis forense de los pantalones cortos de John, se encontró una pequeña mancha de sangre. Se identificó que pertenecía a Peter Dixon. También se observó que durante el transcurso de las entrevistas con John el año anterior, él solía referirse con frecuencia a una escopeta en particular. Esta arma ya había sido examinada forensemente, pero en vista de la preocupación de John al respecto, se decidió que debía ser reexaminada nuevamente. La escopeta ya había sido vinculada anteriormente a John por un tornillo que faltaba en el arma y que se había encontrado en el cobertizo de John.
Se notó que los cañones del arma estaban pintados de negro y, cuando se quitó esta pintura, se encontraron rastros de sangre de Pedro debajo. En sus esfuerzos por ocultar la evidencia, John la había preservado inadvertidamente al pintarla. La policía también quería establecer que John había sido quien usó la tarjeta de débito de Pedro. Al comparar la imagen creada por el artista con las grabaciones de John en el programa Bullseye un mes antes de los asesinatos, la similitud es sorprendente. John creía que era intocable y le gustaba la atención que recibía al aparecer en la televisión nacional. Solo 4 meses después de salir de prisión, John fue arrestado nuevamente el 13 de mayo de 2009. En ese momento, la policía encontró una cuerda, guantes y un mapa topográfico de la zona en la cajuela de su auto. Si estos objetos se usarían para más crímenes, por suerte nunca lo sabremos. Durante los interrogatorios, John fue cuestionado para identificar los shorts que la policía tenía como evidencia de sus crímenes previos. Creyendo que simplemente querían relacionar sus shorts con los que aparecían en la foto, John admitió que eran suyos, sin saber que los shorts también habían proporcionado la evidencia de sangre. Luego señaló que sus shorts eran cortos y por lo tanto diferían de los shorts más largos que aparecían en la foto. Cuando la policía examinó los shorts de nuevo, pudieron ver que habían sido acortados, presumiblemente por la esposa de John, quien anteriormente había trabajado como costurera. Dentro del dobladillo acortado de los shorts había ácido desoxirribonucleico que coincidía con el de Judy Dixon, la hija de Peter y Wenda. La policía creía que los shorts pertenecían a Peter y que John los había robado en el momento del asesinato, guardándolos durante más de 10 años como recuerdo de los homicidios. En el arresto de John en 1998, hallaron fibras de su cobertizo que coincidían con las del pasamontañas tirado cerca de la casa de su última víctima. Ahora los científicos buscaban comparar estas fibras con las de los otros 3 crímenes. Se encontraron fibras de los guantes de John en la ropa y la ropa interior de las niñas que habían sido agredidas sexualmente. El dobladillo cosido de sus shorts y un calcetín de Ricardo que se cree John guardó como trofeo. El hábito de John de guardar objetos de sus crímenes y usar las mismas armas y herramientas durante los delitos finalmente sería su perdición. Cuando le preguntaron sobre estos hallazgos de fibras durante la entrevista con la policía, John intentó echarle la culpa a su hijo Adrián, alegando que Adrián solía prestarle su ropa. Cuando la policía le señaló a John que siempre culpaba a otros por todo lo malo en su vida, John perdió la calma y se puso enojado y agresivo. John fue acusado de los asesinatos de Ricardo Tomás, Elena Tomás, Gwendolina Dixon y Pedro Dixon, de la agresión sexual grave a 2 adolescentes y de 5 intentos de robo en el área de Milford Haven. Fue detenido en custodia hasta su juicio. El juicio finalmente comenzó el 21 de marzo de 2011 en la Corte de la Corona de Swansea. Había pruebas forenses indiscutibles y el testimonio de, entre otros, las 2 chicas que habían sido agredidas sexualmente y el hijo de John, Adrián. El juicio duró 9 semanas. Luego, el jurado tardó 3 días en emitir su veredicto. El 26 de mayo de 2011, John fue declarado culpable de todos los cargos y recibió una sentencia obligatoria de cadena perpetua. Durante la sentencia, John gritó repetidamente por encima del juez, el señor juez John Griffith. El juez describió a John como un hombre muy peligroso, altamente depredador, que de no ser por los avances en la ciencia forense, bien podría haber seguido evadiendo la captura, y que los asesinatos fueron de una maldad tan perversa que la sentencia obligatoria de cadena perpetua significará exactamente eso. En septiembre de 2011, John presentó una apelación contra su condena, la cual fue rechazada en noviembre de 2012. En 2021, ETV lanzó un drama llamado Los asesinatos de Pembrokeshire, protagonizado por Luke Evans, basado en este caso sin resolver y la posterior condena. Te lo recomendaría mucho si tienes la oportunidad de verlo. Luego, en abril de 2023, se informó que John, ahora de 78 años, había solicitado a la Comisión de Revisión de Casos Penales que revisaran sus condenas. La Comisión de Revisión de Casos Criminales revisa casos penales en los que personas que ya han perdido una apelación creen que han sido condenadas o sentenciadas injustamente. Para que esto avance, debe haber pruebas nuevas y contundentes
o un argumento que presente el caso desde una perspectiva diferente. Los resultados de esto aún están pendientes y Juan sigue en prisión. En este momento, él permanecerá en prisión en un lugar no revelado por el resto de su vida. Nuestra historia de hoy se centra en la familia Swatch de Virginia. Roberto y Juana se casaron en 1974 y tuvieron 3 hijos juntos, un hijo llamado Jesse y 2 hijas, Michelle y Clara. El padre, Roberto, era un científico de renombre nacional, experto en biometría e investigación de ácido desoxirribonucleico y uno de los miembros fundadores de la Asociación de Biotecnología de Virginia. Se conoce poco de los primeros años familiares, pero en enero de 1997, Juana falleció tras una larga batalla contra el cáncer. En ese momento, sus hijos tenían 21, 18 y 16 años. Obviamente, este fue un momento difícil para toda la familia, pero Clara en particular tuvo problemas para sobrellevarlo y, como resultado, su relación con su padre se deterioró. Tuvo problemas para encajar tanto en la escuela como en casa. Muchos de sus compañeros de clase la consideraban extraña porque a menudo hablaba de la muerte, de acabar con su vida y de pensamientos sobre hacerse daño a sí misma. Los miembros de la familia dijeron que ella sufría de trastorno bipolar y su diario detallaba una gran ira hacia su padre, la cual fue aumentando durante varios años, con entradas en su diario como: siento el mayor odio por él y espero que se pudra en el infierno si existe, y espero que sufra y entienda lo psicóticas que se han vuelto sus acciones en la tierra. Era evidente la profundidad de los problemas en su relación. Para el año 2001, Clara asistía a la Universidad James Madison. Por esa época conoció a Kyle Holbert, de 18 años, en el Festival del Renacimiento de Maryland, y conectaron de inmediato, unidos por su fascinación por la brujería y lo oculto. Junto con la amiga de Clara de la preparatoria, 20 años, y el novio de Catherine, Michael Fall, de 21 años, formaron un grupo de amistad sumamente leal. Como Clara diría después: somos sociales dentro de lo antisocial. El grupo se unió por sus obsesiones compartidas con la fantasía y lo sobrenatural, los dragones, los vampiros y la brujería. Clara había creado un juego de rol que llamaba Inframundo, el cual controlaba en su papel de Señor del Caos y se refería a sí misma como una sacerdotisa pagana del Alto Caos. Los demás también se volvieron parte del juego de rol de fantasía, con Kyle queriendo ser un vampiro y un guerrero ninja. Clara le dijo a Kyle que su padre la estaba abusando física y emocionalmente, que estaba envenenando su comida, específicamente que había envenenado las chuletas de cerdo que le había cocinado y que había puesto ácido sulfúrico en los limones. Ella afirmó que Roberto la golpeaba y le jalaba el cabello. Kyle creyó que necesitaba proteger a Clara. El 8 de diciembre de 2001, Kyle, Miguel y Catalina habían ido de compras antes de conducir hasta la apartada granja de Roberto en Leesburg, Virginia, llegando aproximadamente a las 5:15 p.m. Catalina y Miguel sabían que Kyle dijo que tenía un trabajo que hacer y que la definición de trabajo de Kyle es asesinato. Miguel y Catalina esperaron en el auto mientras Kyle tocaba la puerta. Roberto respondió y dejó que Kyle entrara a la casa. 2 días después, el 10 de diciembre de 2001, el cuerpo de Roberto fue descubierto. Había sido apuñalado más de 30 veces con una espada de 2 pies de largo y tenía una X tallada en la parte trasera de su cuello. Las autoridades decían que el asesinato tenía tintes ocultistas. A medida que avanzaba la investigación, la policía pronto identificó que Miguel había pedido ayuda a una grúa cerca de la casa de Roberto aproximadamente a la hora del asesinato. Miguel junto con Catalina fueron llevados a interrogatorio. Pronto confesaron su participación. El 11 de diciembre, Catalina hizo una declaración de 10 páginas a la policía implicando a Clara en el asesinato de su padre. Catalina declaró que Clara había tenido previamente una conversación con ella misma, Miguel y Kyle sobre querer que mataran a su padre y continuó repitiendo las afirmaciones de Clara sobre abuso físico y emocional. Cabe señalar que el padre de Roberto dijo que no creía que su hijo hubiera estado abusando de Clara. La policía encontró múltiples conversaciones entre Clara y Kyle en línea, guardadas en una carpeta etiquetada como Personas Inframundo.
que significa personas del inframundo. Las autoridades creen que fue en estas conversaciones donde Clara animó a Kyle a cometer el asesinato usando la palabra Thai Tango Alpha Yankee como palabra clave para asesinato. En un momento, ella dijo que si Kyle llegaba a matar a su padre, lo único que pido es que no se me relacione con eso. Clara, Kyle, Catherine y Michael fueron arrestados e inculpados por el asesinato de Robert. Kyle confesó haber matado a Robert diciendo que lo hizo para proteger a Clara del supuesto abuso de Robert. Siempre le dije a Clara que la protegería. Pensé en matarlo cuando las visiones se salieron de control. Ya no podía dormir sin verlo hacerle algo a Clara. El caso de Clara fue el primero de los 4 en ser juzgado. En octubre de 2002, los miembros del jurado tenían la tarea de decidir si Roberto fue asesinado en un complot orquestado por su hija menor o si fue Kyle quien confundió los comentarios de juego de roles de su amigo como una orden para matar. La fiscalía presentó un caso describiendo a una joven manipuladora que utilizó su juego de rol para convencer a sus amigos, especialmente a Kyle, cuya salud mental era vulnerable, de matar a su padre. El fiscal afirmó que, no se equivoquen, ella daba las órdenes, ella era la soberana del inframundo. Sin embargo, la defensa se afirmó que, debido a la enfermedad mental de Kyle, él había malinterpretado las conversaciones con Clara que se dieron durante el transcurso del juego. También argumentaron que era una imposibilidad legal entrar en una conspiración con una persona que podría ser legalmente insana. Cuando se llamaron a los testigos, Kyle se negó a testificar contra Clara, citando su derecho a evitar la autoincriminación. Aunque su confesión anterior señalaba claramente que Clara orquestó el crimen, se perdió mucha credibilidad debido a que hablaba de voces que escuchaba de personajes del inframundo, Saba y Orden. Catherine testificó para la fiscalía y declaró que Clara solía hablar sobre querer que su padre muriera y cuánto dinero heredaría si eso sucedía. La fiscalía presentó a un testigo llamado Patrick House, otro amigo de Clara, quien afirmó que ella había intentado reclutarlo para asesinar a su padre. Patrick dijo que se había convertido en Paz el asesino y Rowan el bardo en el juego del inframundo de Clara, que incluía a un personaje, el viejo conocido como original gángster que representaba al padre de Clara. Clara comenzó a pedirle a Patrick, como el asesino, que matara al viejo. Patrick al principio pensó que esto solo era en el contexto del juego. Sin embargo, con el tiempo quedó claro que Clara quería que él matara a su padre en la vida real, ya que dejó de referirse al original gángster y empezó a hablar específicamente de su padre. Patrick dijo que ella ya no parecía estar dentro del juego, parecía haber vuelto a la realidad otra vez. En septiembre de 2001, Clara, Patrick, Miguel y Catalina visitaron un restaurante Ruby Tuesday donde Clara pidió un filete poco cocido. Ella devolvió el filete 3 veces, señalando en la tercera ocasión que creía que su padre lo había envenenado y se preguntaba cómo había logrado contactar al chef. Clara le preguntó abiertamente a Patrick cuándo planeaba matar a su padre y se estaba frustrando cada vez más porque él no cumplía sus deseos. Y aunque esto era un testimonio condenatorio, durante el contrainterrogatorio, Patrick admitió que creía en dragones que escupen fuego, hechizos mágicos y la idea de que si cree en algo con todo su ser, se vuelve real. La defensa afirmó que Kyle había sacado de contexto las instrucciones de Clara de matar a su padre, ya que formaban parte de su juego de rol, y agregó que Clara nunca tuvo la intención de que alguien matara a su padre. Presentaron el retrato de una joven problemática, sumergida en un mundo de fantasía, que accidentalmente se topó con un amigo que la tomó al pie de la letra, con su abogado defensor, Jaime Connell, afirmando que el oscuro y casi absurdo mundo de fantasía de Clara Schwartz chocó con el siniestro mundo oscuro de Kyle Holbert. Clara nunca tuvo la intención de que alguien matara a su padre. El tío de Clara, Cristóbal Schwartz, uno de los pocos miembros de la familia que apoyó a Clara durante el juicio, testificó que su sobrina había tenido problemas durante años. Dijo que su condición de hipertiroidismo le causaba confusión y paranoia, y agregó que era una buena persona, pero que tenía esos demonios.
El jurado deliberó solo durante 4 horas antes de declarar a Clara culpable de asesinato en primer grado. Ella enfrentó a su hermano y a su hermana en la corte, mientras ambos decían que ninguna sentencia, por severa que fuera, podría hacer justicia. Michelle, de 22 años, le dijo al juez que la perseguían pesadillas sobre los últimos momentos de su padre. Ya es bastante difícil que fuera mi padre, pero además de eso, que mi hermana haya cometido un crimen tan horrible. Su hermano, 25 años, dijo que pensaba en la muerte de su padre y en el papel de su hermana en ello todos los días. Cuando se le preguntó a Clara si tenía algo que decir, simplemente respondió que nada que no se haya dicho ya. En febrero siguiente fue sentenciada a 48 años de prisión. Clara ha hecho muchos intentos sin éxito para apelar su condena y actualmente está encarcelada en el Centro Correccional de Fluvanna para Mujeres en Virginia, donde tiene una fecha de liberación tentativa para el 2 de noviembre de 2043. Kyle fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se disculpó con la familia y dijo que creyó hacer lo correcto al cometer el asesinato, asegurando que daría todo por deshacer ese acto. Me permití ser envenenado por Clara. Su abogado, Guillermo Fitzpatrick, agregó que ella era la titiritera y Kyle Holbert era el títere. Miguel se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue sentenciado a 18 años de prisión, mientras que Catalina recibió una sentencia de 1 año por conspiración para cometer asesinato. Para el video de hoy veremos a un asesino serial de Gales que sembró el terror en comunidades galesas que son mucho más conocidas por su seguridad, hermosas playas, lagos y montañas. Este caso de hoy analiza a un perpetrador que, debido a su característica camisa y corbata negras, se hizo conocido como el Hombre de Negro. Para comenzar hoy, regresamos al norte de Gales en la década de los 90. A finales de septiembre de 1995, la policía fue llamada a la casa de Henry Roberts, un hombre de 56 años jubilado del ferrocarril. Enrique, quien era algo solitario, vivía en una granja aislada en Cugalioch, en la isla de Anglesey. Su cuerpo había sido encontrado boca abajo en la entrada de su casa. La autopsia reveló que Enrique fue brutalmente apuñalado hasta morir con lo que se creía un cuchillo doméstico de 5 pulgadas, soportó 13 heridas de arma blanca en la espalda y otras 14 en la parte frontal. Cuando encontraron su cuerpo, los pantalones de Enrique habían sido bajados y tenía una herida de arma blanca en cada glúteo. Sin embargo, no había pruebas de agresión sexual. Un equipo de aproximadamente 60 oficiales de policía y expertos forenses fue convocado para trabajar en el caso y examinar la escena. Se realizó una búsqueda exhaustiva en el área, incluyendo buzos de la policía que buscaron en el arroyo cerca de la casa de Enrique, pero no se pudo encontrar el arma homicida. No se sabía mucho sobre Enrique. Generalmente era una persona reservada, posiblemente porque era homosexual en una época en la que había muy poca aceptación de esto. No tenía familia en la zona, así que la policía no pudo determinar si algo había sido robado de la casa y no se pudo establecer un motivo claro para el asesinato. A principios de octubre, la policía ya tenía una idea de los movimientos de Enrique en los días previos a su muerte. La última vez que se le vio fue el martes 26 de septiembre parado en la entrada de su casa. Por esos días y en los días siguientes, se vieron algunos vehículos en su casa, especialmente un auto blanco pequeño que estuvo estacionado en su entrada. La policía estaba muy interesada en localizar al dueño de este auto, y el 4 de octubre de 1995, un hombre de 21 años fue arrestado en Pontypridd en relación con el asesinato de Enrique. Parecía que el caso estaba a punto de resolverse, pero después de 71 horas bajo custodia policial, el hombre fue liberado sin cargos. Sin embargo, la investigación continuó, pero en una época antes de la videovigilancia y con menos avances tecnológicos en la resolución de crímenes, el progreso fue lento. Ese noviembre ocurrió otro asesinato. En la mañana del 30 de noviembre de 1995, el cuerpo de Keith Randalls, de 49 años, fue descubierto en el sitio de repavimentación de carreteras en Anglesey, donde había estado trabajando. También fue brutalmente apuñalado hasta morir. Keith, quien era de Burton en Chester, trabajaba solo como vigilante nocturno
y había estado viviendo en una caravana en el sitio durante unas 8 semanas. Era un padre divorciado y también abuelo, y se estableció que su hija Lisa tuvo una conversación telefónica con él alrededor de las 9 de la noche antes de que encontraran su cuerpo. Ella dijo que su padre estaba de buen ánimo y que esperaba con ansias regresar a casa para Navidad. Keith le dijo que planeaba salir a comprar pescado con papas fritas para cenar. Un hombre que coincidía con la descripción de Keith fue visto en una tienda de pescado con papas en el valle, a 15 minutos en auto entre las 9:15 y 9:45 de esa noche. Keith murió por múltiples heridas de arma blanca causadas por un cuchillo de aproximadamente 8 pulgadas de largo y 1 pulgada de ancho. Era obvio que había habido una pelea violenta dentro de la caravana. Estaba en un estado de desorden con mucha sangre en el piso. Quien halló primero el cuerpo de Keith le subió los pantalones para preservar su decencia. No había evidencia de agresión sexual. Se investigó casa por casa en Llangefni y se realizó una búsqueda minuciosa en el sitio de trabajo. La policía nuevamente identificó varios autos que estaban ansiosos por localizar, incluyendo un Ford Cortina azul oscuro, un Escort XR3 y rojo, una camioneta Ford Transit y un auto blanco que posiblemente era un Peugeot. Faltaban algunos objetos de la caravana. El teléfono móvil Vodafone, que se usó por última vez cuando Keith habló con su hija la noche del asesinato, una videograbadora Mitsubishi de la cual la policía tenía el modelo y número de serie, y una radio Roberts. El asesinato de Keith se investigó por separado del de Henry, aunque se reconocía que ambas muertes podían haber sido obra del mismo asesino. Detuvieron a 6 hombres de 17 a 31 años en las estaciones de policía de Bangor y Holyhead. Después de ser interrogados, todos fueron liberados sin cargos. El 9 de diciembre se informó que un hombre de 28 años estaba siendo interrogado en relación con la muerte de Enrique. Nigel Owens, un taxista de Holyhead, compareció ante el tribunal el 12 de diciembre y fue acusado del asesinato de Enrique. Cuando parecía que el caso de Enrique estaba llegando a su fin, la policía de la comunidad se sorprendió cuando, poco más de una semana después, hubo otro asesinato. En diciembre, la policía recibió un reporte de desaparición. Sheila Davis estaba cada vez más preocupada porque su esposo Antonio, conocido como Toño, no había regresado a casa después de visitar a su tía. Antonio era un padre de 2 hijos de 40 años que había vivido en Lesfan toda su vida. Era un hombre feliz y trabajador que había trabajado en la panadería local durante muchos años antes de convertirse en asistente en el crematorio de Bahía Colonia unos años antes. No pasó mucho tiempo antes de que el Ford Escort azul de Toño fuera encontrado estacionado cerca del malecón en la playa Pentan en Abergele. A poca distancia, el cuerpo de Toño fue descubierto cerca de la orilla del agua. Había sido apuñalado varias veces en un ataque horrible. El 20 de diciembre se llevó a cabo una conferencia de prensa donde Sheila suplicó ayuda para encontrar al asesino de su esposo. Cuando Tony se alteró demasiado para hablar, su hermano Miguel intervino y pidió al público que ayude lo más posible. Antonio no merecía morir de la manera en que lo hizo, así que si alguien puede ayudar, por favor que se presente. El área donde se encontró el cuerpo de Tony era conocida por ser un lugar de encuentro para homosexuales. A pesar de los informes en los medios en ese momento, no había evidencia que sugiriera que Tony fuera gay, algo que la familia siempre ha dicho que no era cierto. Sin embargo, la policía trabajó bajo la teoría de que Tony había estado involucrado en actividades homosexuales en el momento de su muerte y se dieron cuenta de que necesitaban la ayuda de la comunidad gay. En ese momento, muchos hombres gays tenían miedo de ser expuestos como parte de la comunidad gay. Esto, junto con la desconfianza hacia las autoridades que solían culpar a las víctimas de crímenes de odio contra gays por su supuesta promiscuidad, llevó a que muchas víctimas guardaran silencio sobre cualquier abuso o violencia que hubieran sufrido. Se estableció una línea directa anónima y la policía recibió múltiples llamadas. Una llamada de notable importancia fue de un hombre que dijo que alguien vestido de cuero negro se le acercó y lo atacó y golpeó en una casa en Kinmel Bay. Aunque no dio la dirección de la propiedad, proporcionó una descripción de la casa. Otro llamante contó cómo un hombre que conducía una camioneta había sido particularmente agresivo con él.
Aunque no pudo proporcionar una placa, el hombre pudo describir un emblema en el costado de la camioneta. Este emblema era el logotipo de una empresa de alquiler de vehículos en Denby. Estas dos piezas clave de información llevaron a la policía a un hombre llamado Peter Howard Moore. Peter nació en St. Helens, Lancashire, el 19 de septiembre de 1946. Creció en una casa grande en Kimmel Bay, Conway, donde su familia tenía la ferretería local. Su madre tuvo a Peter bastante tarde en su vida. Ella no esperaba tener un hijo y se alegró mucho cuando finalmente quedó embarazada de Peter. Lo mimaba mucho. Ambos tenían una relación sumamente cercana y para ella él no podía hacer nada mal. Sin embargo, su relación con su padre era completamente diferente. Era un autoritario estricto, agresivo, dominante y a menudo estaba borracho. Cuando su padre murió en 1979, Pedro se hizo cargo de la ferretería familiar y era un miembro conocido y aparentemente querido de la comunidad local. Le decía que siempre tenía una sonrisa en el rostro, era muy educado y en general un hombre realmente agradable. Se enamoró del cine cuando era un niño y, cuando las finanzas lo permitieron, comenzó a comprar y renovar pequeños cines comunitarios a lo largo de la costa norte de Gales. Esto le proporcionó cierto interés limitado de la prensa y le gustaba presentarse como el salvador del cine en su zona. En 1995 administraba 4 cines: Barguild, Holyhead, Kimmel Bay y Denby. En su papel de proyeccionista en los cines tenía que vestirse completamente de negro. Pedro era gay, pero eligió ocultar su sexualidad a su familia porque temía ofender a la madre que adoraba. Con el paso del tiempo y después de la muerte de su padre, tuvo más libertad y confianza para tener relaciones con otros hombres. Salía a buscar encuentros sexuales anónimos y breves. Su madre murió en 1994 y después de esto se volvió un poco menos reservado sobre su sexualidad, haciendo que algunas personas empezaran a pensar que podría ser homosexual. Pedro utilizó una firma legal local para encargarse de la sucesión de la herencia de su madre, donde lo consideraban un hombre bien hablado, tranquilo y calmado. Una opinión que habría sido seriamente cuestionada cuando Pedro usó esa misma firma legal un par de años después para su defensa penal. La casa de Pedro coincidía con la descripción dada a la línea de denuncias anónimas, y también se descubrió que había rentado una camioneta de la empresa cuyo emblema fue descrito por la otra persona que llamó. Para el 22 de diciembre la policía ya estaba en posición de avanzar. Se formaron 2 equipos con el plan de arrestar a Pedro mientras estuviera en su casa. Cuando llegaron a su casa, la casa Darlington en la bahía Kimmel, salió en su auto por la entrada de su casa y la policía tuvo que seguirlo. Lo detuvieron y no mostró ninguna emoción cuando fue arrestado. La gente local estaba sorprendida y muchos creían que la policía debía haberse equivocado. Seguramente el hombre amable de la ferretería no podía ser un asesino. Peter fue acusado inicialmente del asesinato de Tony Davis. Él negó cualquier implicación en el crimen. Cuando esa entrevista terminó, Peter fue arrestado de inmediato nuevamente y acusado del asesinato de Keith Randall. Peter nuevamente negó tener algo que ver con este crimen. Luego, en las primeras horas de la víspera de Navidad, le dijo a la policía que estaba listo para hacer una declaración. Continuó confesando y proporcionando detalles de cada asesinato. Pedro dijo que había visto a su primera víctima, Enrique Roberts, caminando de regreso del bar una noche. Pedro fingió que su auto se había descompuesto y entabló una conversación con Enrique. Ambos hombres tenían interés en recuerdos nazis. Unas noches después, Pedro regresó a la zona e hizo ruido afuera de la casa para atraer la atención de Enrique. Cuando Enrique salió para ver qué pasaba, Pedro lo apuñaló. Enrique intentó regresar corriendo a casa, pero Pedro lo siguió y lo apuñaló varias veces en la espalda. Cuando Enrique finalmente cayó al suelo, Pedro le bajó los pantalones y lo apuñaló en ambos glúteos. Estas heridas de arma blanca se causaron después de la muerte. Pedro luego entró a la casa y robó una bandera con una esvástica. En este punto, el taxista de Holyhead, que había sido acusado del asesinato de Enrique, seguía bajo custodia. Mientras Pedro relataba los detalles de su segunda víctima, los oficiales que lo entrevistaban estaban totalmente sorprendidos. Relató a la policía que conoció a un hombre en el bar Gay Pacos en Liverpool en octubre de ese año.
El hombre, Eduardo Carzi, le pidió a Pedro que lo llevara a su casa. Después de que Eduardo se subió al auto de Pedro, se quedó dormido y cuando despertó se dio cuenta de que estaba en un bosque, muy lejos de su casa. Eduardo intentó escapar, pero Pedro lo alcanzó. Según Pedro, Eduardo entonces le preguntó: ¿eres uno de esos tipos Nilsson como el asesino serial Dennis Nielsen? Pedro apuñaló a Eduardo hasta matarlo. La policía desconocía el asesinato hasta que Pedro confesó. Pedro les proporcionó un mapa claro detallando dónde había dejado el cuerpo de Eduardo. Los restos muy descompuestos de Eduardo fueron hallados poco después. Fue identificado por sus registros dentales. 7 semanas después de que no regresara a casa tras una noche de fiesta, su familia recibió la devastadora noticia de que Eduardo había sido asesinado. La tercera víctima, Kate Randalls, fue otro asesinato puramente oportunista. Pedro estaba muy estresado por sus problemas financieros y porque el banco quería embargar su negocio. Pedro descubrió que matar personas era una forma de liberar el estrés para él. Así que cuando pasó por el sitio de construcción y vio las luces encendidas en la caravana de Kate, fue a tocar la puerta principal. Al abrir la puerta, Pedro apuñaló a Kate en el estómago. Siguió una lucha violenta durante la cual Kate fue apuñalado varias veces. Pedro continuó dando detalles sobre su última víctima. En diciembre de 1995 salió a conducir cuando se encontró con Tony Davis. Después de una breve conversación con Tony, Pedro sacó un cuchillo y comenzó a apuñalarlo repetidamente. Tony se defendió y Pedro también fue cortado con el cuchillo, pero finalmente dominó a Tony, quien murió en la playa a causa de las heridas de arma blanca. Después de admitir 4 asesinatos, Pedro también confesó numerosos asaltos indecentes y agresiones violentas contra hombres durante los últimos 20 años. Al ser cuestionado sobre sus crímenes, Pedro se mostró frío y sin emociones. No tengo ningún remordimiento por lo que hice. Cuando le preguntaron cómo se sentía después, respondió: me sentí satisfecho, fue un trabajo bien hecho, fue divertido, y agregó que había cierto placer en matar. La policía no se basó únicamente en la confesión de Pedro, sino que construyó un caso integral de pruebas en su contra. Determinaron que, para que Pedro estuviera sexualmente satisfecho, necesitaba dominar a la otra persona tanto psicológica como físicamente. Con el paso del tiempo, necesitaba aumentar el nivel de violencia para obtener el mismo placer y comenzaron los asesinatos. Un registro en la casa de Pedro reveló que cada habitación, con excepción del dormitorio de su madre, que había permanecido intacto desde el día en que ella murió, estaba orientada al sadomasoquismo. Aunque era conocido por vestirse de negro en su papel de proyeccionista en el cine, esto se había convertido en un deseo creciente de vestirse como un soldado nazi. Botas negras, un abrigo largo de cuero y pantalones de cuero. La policía halló sangre en las paredes, una chaqueta de Toño, la videograbadora vinculada al asesinato de Quique y la bandera con esvástica tomada de la casa de Enrique. Además, al momento de su arresto, la policía encontró un cuchillo en el auto de Pedro que después se comprobó que tenía sangre de Toño. A pesar de todas las pruebas en su contra y de su confesión completa, el 3 de enero de 1996, Pedro le dijo a la policía que en realidad había inventado todo y que era un espectador inocente de los crímenes. Luego afirmó que los asesinatos fueron cometidos por lo que resultó ser su amante gay imaginario, Jason, a quien había nombrado así por el asesino de las películas de Viernes 13, películas que él solía proyectar en su cadena de cines. Pedro continuó con esta línea de defensa cuando el caso llegó a juicio, durante el cual se comportó como si el proceso le resultara divertido y entretenido. Después de 4 semanas de testimonios, el jurado deliberó solo 3 horas y media antes de declarar a Pedro culpable de 4 cargos de asesinato. En noviembre de 1996, fue sentenciado a cadena perpetua con la recomendación de que nunca sea liberado, con el juez declarando: usted fue responsable de 4 asesinatos sádicos. En ningún momento ha mostrado el más mínimo remordimiento o arrepentimiento por los asesinatos, ni por los 20 años de violencia que los precedieron. Considero que usted es tan peligroso como un hombre puede ser. Su abogado recordaría más tarde una parte de la confesión de Pedro que le llamó especialmente la atención, diciendo que nos contó cómo vio a un hombre al que quería matar mientras conducía por Langevny.
pero no pudo detenerse debido al sistema de un solo sentido. Para cuando regresó al mismo lugar, el hombre ya se había ido. Primero, me asombra la mente de un hombre que obedece una señal de un solo sentido, pero no le da importancia al asesinato. Y segundo, que ese hombre, quien quiera que haya sido, nunca sabrá cuán afortunado fue. En abril del 2000, Pedro volvió a estar en la corte, esta vez buscando una indemnización de las personas a quienes había dejado a cargo de su casa y sus pertenencias. A dos de sus amigos, Lee Bradshaw y Paulina Prydurch, se les pidió que actuaran como encargados de la propiedad y se les dio permiso para vender algunos de los artículos. Pero Pedro les había dado una lista de cosas que quería conservar. Pedro descubrió que la pareja se había llevado todo de la casa y también había desmantelado el edificio, incluso arrancando lavabos y pisos de madera. Se le otorgaron casi 13,000 libras esterlinas en daños por la pérdida de pertenencias que iban desde muebles antiguos y carteles de cine hasta duendes de jardín y latas de comida. Al año siguiente, Pedro volvió a comparecer ante el tribunal, esta vez buscando 160,000 libras esterlinas en daños contra la policía del norte de Gales, a quienes acusó de no haber protegido su casa después de su arresto en 1995. Esta vez el caso fue desestimado porque no tenía una posibilidad realista de ganar el juicio. En 2011, él impugnó el hecho de estar sujeto a una condena de cadena perpetua ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debido a que ese tipo de sentencias estaban prohibidas en toda Europa. A principios del año siguiente se anunció que esta apelación había fracasado. En 2013 se anunció que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había dictaminado que debía existir la posibilidad de liberación y revisión para ser compatible con los derechos humanos. Sin embargo, en febrero de 2015, el tribunal confirmó la legalidad de dichas sentencias de cadena perpetua bajo el argumento de que serían revisadas en casos excepcionales. Pedro ahora tiene 77 años y sigue en prisión. Vamos a analizar el caso realmente aterrador de Sharon Gallagher, una estudiante universitaria de 20 años de Massachusetts. La noche del 18 de diciembre de 1989, Sharon, estudiante de tercer año de psicología en la Universidad de Massachusetts, fue al centro comercial Hampshire en Hadley para compras navideñas de último minuto. Trabajaba medio tiempo en el puesto de globos del centro comercial, pero no estaba programada para trabajar esa noche. Sharon llegó al centro comercial a las 8 de la noche y estacionó su Dodge Colt azul en un lugar iluminado a unos 50 metros de la entrada de Steigers. Visitó 3 tiendas e hizo algunas compras antes de regresar a su auto poco antes de las 10 de la noche, cuando el centro comercial estaba por cerrar. A las 6:30 p.m. del día siguiente, tras un día ocupado de compras navideñas, una mujer que estaba con su hijo notó un pie apoyado en la ventana del pasajero del auto de Sharon. Miró dentro y vio el cuerpo de Sharon. La mujer avisó a los encargados del centro comercial, quienes a su vez llamaron a la policía. La zona fue acordonada y quienes estaban estacionados cerca no pudieron regresar a sus vehículos. La policía se enfrentó a una escena del crimen tan espantosa que incluso afectó a los oficiales más veteranos. Sharon estaba boca abajo en el auto. Su cabeza apuntaba hacia el piso del lado del conductor y sus piernas estaban sobre el asiento del pasajero. Una pierna se veía claramente por la ventana del lado del pasajero. Sharon vestía su ropa de invierno. Había sido apuñalada varias veces en la garganta y el abdomen, y se concluyó que la habían matado dentro de su auto. La policía creía que la posición inusual de su cuerpo podría haber sido resultado de una feroz lucha con su asesino. Además, su cuerpo estaba congelado y se creía que la habían matado la noche anterior. La bolsa de Sharon, con su cartera y tarjetas de crédito, junto con sus compras, seguía en el auto. Esto significaba que la policía descartó el robo como motivo. Además, no había señales de agresión sexual. Paul, el padre de Sharon, fue informado del asesinato. Luego tuvo que conducir para contarle a su exesposa lo que había sucedido antes de que ambos se dirigieran a la morgue para identificar el cuerpo de su única hija. La autopsia confirmó que Sharon murió por varias heridas de arma blanca en la garganta y torso, siendo la más grave la que lesionó vasos cerca de su corazón. Se estimó que la hora de muerte de Sharon fue alrededor de las 10 de la noche del día anterior
y su cuerpo permaneció en el estacionamiento del centro comercial por más de 20 horas durante la temporada de compras más concurrida del año. Tras difundirse la noticia del asesinato, varias personas reportaron haber visto el pie de Sharon en la ventana del auto, pero pensaron que estaba trabajando en la radio y no hicieron nada. La policía dijo que una persona habría tenido que mirar directamente hacia abajo dentro del auto para ver lo que había sucedido. Cuando comenzó la investigación, quedó claro que Sharon no tenía enemigos. Era una joven popular que se había graduado de la preparatoria Framingham en 1987. Su subdirector de la preparatoria la describió como una joven brillante, vivaz, maravillosa y una buena estudiante. Sharon luego fue a la Universidad de Massachusetts, donde estaba en su tercer año de la carrera de psicología, además de ser asistente de investigación y asistente de docencia de pregrado en el departamento de psicología. La noche de su asesinato, Sharon ya debería haber viajado a casa para Navidad, pero se quedó en el campus para ayudar a corregir trabajos. Sharon era muy unida a sus padres y hablaba con ellos varias veces por semana. Tenía muchos amigos, disfrutaba de los deportes, daba clases de aeróbics, hacía trabajo voluntario y tenía un promedio perfecto de 4.0, siendo la mejor de su clase. Estaba interesada en la psicología, el derecho y el español, y tenía previsto pasar el siguiente semestre estudiando en la Universidad de Sevilla, en España. Uno de sus profesores universitarios, Roberto Feldman, la describió como muy por encima del estudiante promedio en inteligencia, hábitos de trabajo e intereses. Sus padres la describieron como el sueño de cualquier padre. Ella creció en una familia donde se enfocaban en ayudar a los demás. Ambos padres estudiaron psicología. Su madre se convirtió en maestra y su padre en subdirector de libertad condicional en el Tribunal de Distrito de Framingham. Su abuelo paterno fue un detective de Cambridge que arrestó al estrangulador de Boston, Alberto Di Salvo. Sharon vivía en la casa de la Sociedad High Omega en la universidad junto con unas 50 jóvenes más. Le encantaba el ambiente familiar y ruidoso y había hecho muchas amigas. También había empezado a salir recientemente con un joven. A medida que la investigación avanzaba, la policía instó al público a que proporcionara cualquier información posible. La familia, los amigos, los conocidos y el novio de Sharon fueron interrogados y descartados como sospechosos. Seguía existiendo la posibilidad de que se tratara de un ataque al azar perpetrado por un completo desconocido, lo que hacía que la investigación fuera aún más difícil. Los empleados del centro comercial estaban nerviosos, sobre todo al ir y venir del estacionamiento para empleados que tenía poca luz. Para el 21 de diciembre se habían registrado un par de cientos de llamadas con información relacionada con el crimen. 2 días antes de Navidad, Sharon fue sepultada en el cementerio de San Esteban en Framingham. A la ceremonia asistieron cientos de dolientes, incluyendo a muchas de las hermanas de la hermandad de Sharon. La policía trabajó incansablemente siguiendo pistas y explorando todas las posibles vías relacionadas con el crimen. ¿Podría esto haber estado relacionado con un ataque similar a una mujer en Connecticut? Un automovilista había estado en la zona pidiendo ayuda para arrancar su auto al mismo tiempo que ocurrió el asesinato. ¿Pudo estar involucrado o ver algo útil? ¿Tenía relación con las llamadas obscenas que los empleados del centro comercial recibieron semanas antes? El asesinato tenía relación con los reportes de una mujer que vivió un encuentro intimidante. Un encuentro en su auto la noche del asesinato. ¿Podría el asesinato estar relacionado con un hombre que visitó una tienda en Northampton, tirando dagas y comportándose de manera muy sospechosa? A pesar de estas y muchas otras pistas, junto con muchos sospechosos, la policía no pudo encontrar un vínculo sólido entre la muerte de Sharon y ninguno de los posibles perpetradores. A principios del año siguiente se informó que un comprador pudo haber presenciado el asesinato, pero lo descartó sin darse cuenta de lo que había visto. Mientras esperaba a que su pareja usara el cajero automático, una mujer creyó ver a una pareja discutiendo antes de que el hombre se alejara hacia McDonald's. Con la ayuda de la hipnosis, la mujer pudo dar una descripción detallada del hombre, incluyendo detalles específicos que llevaron a la policía a creer que su información era creíble. Ella describió a un hombre blanco de poco más de 20 años y entre 1.73 y 1.78 metros de altura. Tenía el cabello corto y claro, rostro y nariz delgados, y era de complexión delgada. El hombre llevaba un abrigo largo de lana oscuro,
y un gorro de esquí tejido oscuro con un parche blanco en el centro. Se publicó un retrato hablado, lo que llevó a que la policía recibiera cientos de llamadas más. Sin embargo, la investigación seguía topándose con un callejón sin salida tras otro. En mayo de 1990, una mujer de 35 años, Cheryl Kosilek, fue encontrada estrangulada hasta la muerte bajo una manta en el asiento trasero de su auto en el centro comercial Emerald Square en North Attleboro, que estaba a unas 100 millas del lugar donde Sharon fue asesinada. Esto también fue investigado y se determinó que no tenía ninguna relación con la muerte de Sharon. A pesar de los mejores esfuerzos de todos, no se logró ningún avance. Luego, en febrero de 1991, se informó que un recluso de la cárcel del condado de Hampshire, llamado William G.T. Schuman, quien esperaba juicio por cargos de incendio en el edificio de servicios de salud mental del área de Northampton, había confesado el asesinato de Sharon. En una carta fechada en enero de 1991, dijo que había conocido a Sharon en el campus y que aunque no le agradaba, siguió hablando con ella, agregando que cuando ella le dijo que estudiaba psicología, eso fue suficiente para él, y que como estudiante de psicología, ella habría crecido para ser una torturadora y asesina. De hecho, ya estaba ejerciendo su oficio mientras estaba en la universidad. En la carta declaró que la había apuñalado varias veces y luego en el postdata afirmó que no quería el anillo ni a ese maldito perro. Aunque la policía no comentó sobre los detalles específicos, había muchas inconsistencias entre lo que Guillermo dijo y lo que ellos sabían sobre el asesinato. Posteriormente se descartó que él tuviera alguna implicación. Tomaría hasta el 18 de enero de 1993, 37 meses después de que ocurrió el asesinato, para que se anunciara que el caso finalmente había sido resuelto. La semana anterior, la policía había llevado a Kenneth Mitchell, de 34 años de Granby, para interrogarlo. Kenneth se parecía al retrato hablado que se había difundido un par de años antes. El nombre de Kenneth había estado entre los cientos de nombres que surgieron al principio de la investigación, pero solo se convirtió en el principal sospechoso cuando la policía fue contactada con pruebas incriminatorias en diciembre de 1992. Esto llevó a dar entrevistas con la exesposa de Kenneth, Denise Marie Seckinger, quien le dijo a la policía que Kenneth le había confesado en diciembre de 1989 que él había matado a la chica en el centro comercial Hampshire y que tenía una marca de mordida en la mano izquierda que había ocurrido durante el forcejeo. Denise continuó diciendo que en el momento del asesinato, Kenneth estaba teniendo problemas personales debido a la enfermedad de su madre y le había dicho que estaba enojado con Dios y quería desquitarse. Dijo que había ido al centro comercial Hampshire con la intención de quitarse la vida, pero cuando vio a Sharon caminar hacia su auto, decidió matarla a ella en su lugar. Kenneth amenazó con matar a Denise si ella iba con la policía. Denise le contó a su segundo esposo, Walter Edgett, lo que Kenneth le había dicho. Al mes siguiente, Kenneth también se lo dijo directamente a Walter. Denise y Walter hicieron un pacto con Kenneth de no ir a la policía con la información si él prometía dejarlos en paz. Durante la época del asesinato, al menos 2 personas sabían de la confesión de Kenneth, pero no lo informaron a la policía. Cuando Kenneth se mudó de la zona, Denise finalmente fue a la policía con lo que sabía. El jueves 14 de enero, Kenneth, quien no tenía antecedentes de delitos violentos, fue interrogado y negó cualquier implicación en la muerte de Sharon. Se programó una entrevista adicional para el día siguiente, pero Kenneth no se presentó. Su cuerpo fue encontrado en una habitación de motel el domingo 16 de enero. Se había quitado la vida en un acto que la policía cree que tenía poco que ver con la culpa y todo que ver con la certeza de que estaba a punto de ser atrapado. Kenneth dejó una nota de 6 páginas con una confesión detallada admitiendo el asesinato de Sharon. El asesinato había sido totalmente al azar y sin motivo. Esto le pudo pasar a cualquiera que saliera del centro comercial entonces. El hallazgo de su cuerpo puso fin a más de 3 años de investigación y trajo alivio al resolverse el caso. Pero junto con eso, cierta frustración porque la policía nunca pudo obtener todas las respuestas que habían estado buscando desesperadamente. Nuestro primer caso de hoy analiza la vida y los crímenes de Leslie Grantham, quien es mucho más conocido por el nombre del personaje que interpretó en EastEnders, Dan Watts el Sucio.
Dan Watts fue un personaje icónico en los primeros días de la telenovela de la British Broadcasting Corporation EastEnders. Como propietario del Queen Victoria Public House, también conocido como el Queen Vic, rápidamente se hizo conocido por el apodo de Dan el Sucio, principalmente por la forma desagradable en que trataba a su esposa Angie, quien era interpretada por Anita Dobson. Muchas tramas consolidaron su lugar en la historia de las telenovelas, como cuando se reveló que el hombre de 39 años era el padre del bebé de la estudiante de 16 años Michelle Fowler, o el episodio navideño de 1986, donde Dan entregó los papeles de divorcio a su esposa con la frase «Feliz Navidad, Angie». Este episodio fue visto por 30 millones de personas, más de la mitad de la población británica en ese momento. Leslie apareció inicialmente en el programa desde su episodio piloto en febrero de 1985 hasta su supuesta muerte en febrero de 1989, cuando cayó a un canal después de ser disparado por un atacante misterioso que escondía una pistola en un ramo de narcisos. En ese momento su cuerpo nunca fue mostrado, con la esperanza de convencer a Leslie de retomar su papel como Dirty Dan en algún momento en el futuro. Después de muchas negativas, Leslie hizo un regreso triunfal a la telenovela en septiembre de 2003, cuando entró al club nocturno propiedad de su hija, interpretada por Leticia Dean, y pronunció las palabras «Hola, princesa», antes de que comenzaran los famosos acordes del tema de EastEnders y empezaran los créditos. Esta vez permaneció en el programa solo 17 meses antes de ser asesinado por segunda y última vez, en esta ocasión a manos de su segunda esposa Chrissy, interpretada por Tracy Ann Oberman. Leslie tenía 38 años cuando fue elegido por primera vez para el papel de Dan Watts, lo que lo elevó al estatus de celebridad, pero ha habido muchos que han cuestionado la justicia de esto considerando su pasado criminal. Nacido en Camberwell, Londres, en abril de 1947, Leslie Michael Grantham se enlistó en el Regimiento de Fusileros Reales del Ejército Británico a los 18 años. En 1965 fue enviado a Alemania Occidental, pero tuvo problemas económicos y pronto se endeudó con sus compañeros del ejército. En un intento por saldar sus deudas, Leslie pronto recurrió al crimen. En la mañana del domingo 4 de diciembre de 1966, un estudiante encontró a un hombre desplomado sobre el volante de su taxi, que se había subido a la acera en Osnabrück, Baja Sajonia. El hombre tenía una herida de bala en la cabeza y estaba claramente muerto. La policía fue llamada y se estableció que el hombre era Felix Rees, de 30 años, y que había muerto por una sola herida de bala en el costado de la cara, disparada con esa a quemarropa. Felix dejó atrás a su esposa y a sus hijos pequeños. Se encontró un casquillo vacío de 6 milímetros de fabricación británica en el auto y una bala sin disparar del mismo calibre debajo del vehículo. La cartera de Felix seguía en su cuerpo y contenía el equivalente a unas 25 libras esterlinas. La evidencia llevó a la policía hasta Leslie y fue arrestado y acusado de asesinato. Aunque Leslie admitió el disparo, en su declaración a la policía afirmó que no sabía que el arma estaba cargada y que se disparó accidentalmente durante el forcejeo. Si esto fuera cierto, sería homicidio involuntario, no asesinato. Con nuevas pruebas, se confirmó que antes Leslie persuadió al encargado del almacén de armas para ir al centro y asaltar un geyser juntos. Eso significa que es para robar a alguien. Leslie llevó una pistola de aire y el encargado del almacén llevó un revólver, pero regresaron más tarde esa noche sin haberse acercado a nadie. La noche del asesinato de Felix, Leslie fue sola al centro tras convencer al encargado de armas de prestarle una pistola calibre .22. Leslie tomó 5 o 6 balas reales y las metió en un cargador que se llevó consigo. En una declaración que hizo el propio Leslie, dijo: «Saqué la pistola y le pedí dinero. Él me empujó contra mi puerta y escuché un clic. Él estaba tratando de abrir su puerta y jalarme tras él y gritó y chilló. El arma se disparó y él empezó a hacer gárgaras mientras la sangre salía de su rostro». Leslie huyó de la escena y al regresar al cuartel, les contó a algunos de sus compañeros sobre el tiroteo y les pidió ayuda para deshacerse de su ropa manchada de sangre. Posteriormente, la policía las encontró. Leslie también le pidió al guardia de turno en la entrada que no revelara la hora exacta de su regreso. Al examinarlo, se notó que Leslie no tenía lesiones.
En el juicio, Leslie se declaró no culpable de asesinato, y su defensa argumentó que era culpable de homicidio por negligencia y no de homicidio involuntario ni de asesinato. El jurado no creyó que el disparo hubiera sido un accidente y lo declararon culpable de asesinato, sentenciándolo a cadena perpetua. Fue dado de baja deshonrosamente del ejército y transferido al servicio penitenciario de Su Majestad, donde cumplió su condena dentro del sistema penitenciario del Reino Unido. Cualquier apelación contra su sentencia fue rechazada y fue liberado en 1977 después de cumplir 11 años por su crimen. Durante su tiempo en prisión, desarrolló un gusto por la actuación, participando en varias obras para los internos y miembros del público. Luego tuvo una serie de pequeños papeles en teatro y televisión antes de conseguir el papel de Dennis Watts en EastEnders, 8 años después de su liberación. En 1987 se informó que compradores de televisión alemanes rechazaron transmitir EastEnders, pues sería insensible que esta mujer viera en televisión cada semana al hombre que mató a su esposo. Ni siquiera consideraríamos comprar la serie. La controversia que rodeaba a Leslie no terminó ahí. En mayo de 2004, durante su segunda etapa en EastEnders, un periódico dominical del Reino Unido publicó una exposición que incluía un informe, detalles y fotografías que mostraban cómo Leslie había expuesto sus genitales y se estaba masturbando frente a una reportera encubierta llamada Amanda. Otras dos mujeres hicieron acusaciones similares. Una afirmó que él estaba disfrazado de Capitán Garfio en ese momento. También se hicieron públicos detalles de comentarios insultantes que Leslie había hecho sobre varios de sus compañeros del elenco de EastEnders, incluyendo a Shane Ritchie, quien interpretaba a Alfie Moon, Wendy Richard, quien interpretaba al personaje de Pauline Fowler, Kim Metcalf, quien interpretaba a Sam Mitchell, y Jesse Wallace, quien interpretaba a Kat Slater. Leslie publicó una declaración en la que dijo: «Estoy completamente avergonzado de mi comportamiento y siento que he defraudado a mis colegas así como a mis amigos y familia. Como una pequeña compensación, tengo la intención de hacer una donación a la caridad como muestra de mi disculpa». Él dejó la telenovela por segunda y última vez poco después de eso. El estrés del escándalo lo llevó a intentar quitarse la vida en 3 ocasiones distintas y más tarde afirmaría que fue una trampa. En 2018 se informó que había sido investigado por la policía por abusar de una niña de 14 años en 2009. La veracidad de estas acusaciones nunca se confirmó, ya que la chica en cuestión decidió no continuar con el asunto. Después de dejar EastEnders, definitivamente continuó apareciendo esporádicamente en varios programas de televisión y producciones teatrales, pero nunca logró el éxito y reconocimiento de su personaje sucio Den. Leslie falleció el 15 de junio de 2018 a causa de cáncer de pulmón. Tenía 71 años y, según se informa, estaba casi en la ruina al momento de su muerte. En una entrevista de 1989 con el Sunday Telegraph, Leslie fue citado diciendo: «No salgo a asaltar ancianas, no abuso de niños, simplemente hago lo mío como padre, esposo y trabajador». Cuando le preguntaron sobre el asesinato en otra entrevista, dijo: «Es algo que tendré que llevarme a la tumba. Sé que tengo que lidiar con eso. Quisiera pensar que desde entonces he aportado a la sociedad, pero no puedo cambiar lo ocurrido. Vivo con lo que hice cada día. Gracias por escuchar El Carrete Criminal. Cuídense. Adiós.